Son ya las 8:37 de la mañana, las 7:37 en las Islas Canarias. Comienza nuestra tertulia hoy con Luis Valcárcel. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. ¿Qué tal? Buenos días. Paco Maruenda, buenos días. Maite Rico, buenos días. Hola, buenos y nos días. acompaña también Vanessa Vallecillo. Bueno, no sé si tenéis oportunidad de cogeros dentro de unos días de vacaciones. Vosotros también vais a ser afortunados o no, a trabajar, ¿no? A trabajar, Paco, ¿no? Sí, a trabajar, Maite, ¿no? No, yo bueno, en teoría no. En teoría me cojo 4 días. En teoría, pero eso de en teoría. Para trabajar tranquilamente en casa. Sí, para trabajar en casa. Bueno, pues os anuncio que va a hacer buen tiempo, que van a subir las temperaturas aún un poquito más. Así que bueno, se llevará mejor, ¿no? Con alegría, oye, el trabajo también con pues siempre hay mala calorcito. conciencia, ¿sabes? Con las ¿Sí, tú vacaciones crees? es una raíz cristiana. Sí. Ayer hablaba con un amigo y me justificaba, en broma, ¿no? Todo lo que estaba haciendo para no estar en el despacho. Digo, pues no, si lo que tienes que hacer es no estar. Digo, si estás todo el día trabajando, ¿no? Es difícil. Y entonces yo detesto, cuando las vacaciones son largas, detesto el primer día, porque todo el mundo viene con ideas, ¿no? Para justificar que ese mes o esos 15 días de vacaciones, ¿no? Entonces la primera reunión es un horror, porque todo el mundo digo, oye, pero ¿por qué no os calmáis un poquito, esperamos unos días, lo vais como pildoritas? Pasito a paso, sí, pasito a paso. Ese primer día que se te olvida las vacaciones directamente. Bueno, la verdad es que siempre hablamos de la sequía en información, ¿no? En los periodos vacacionales, pero en el caso de esta Semana Santa la verdad es que es tremendo. No. Hoy tenemos otra notición a partir de las 10:15 con Isabel González, todo lo relativo a Ana Sandra Lecchio Obregón. Se confirma la teoría de que efectivamente de que es nieta, ha sido abuela Ana Obregón, y hoy nos presenta a su nieta en la portada de Hola, así que es la gran exclusiva. A partir de las 10:15 va a dar Isabel González con todos los colaboradores esta información, pero que bueno, es una información que trasciende, va más allá, porque es una cuestión política que afecta ya a miles de familias en España. De hecho, a partir de las 9:20 vamos a tener ocasión de hablar con uno de los portavoces de la Asociación Nacional que representa precisamente a estas familias que han tenido niños a partir de la gestación subrogada y que nos aseguran que son miles y miles de familias de niños españoles y de familias españolas que han tenido a sus niños a partir de esa gestación subrogada. Así que con ellos hablaremos a partir de las 9:20 para saber de primera mano de lo que estamos hablando, porque de esto se habla mucho, pero hay gente que no tiene ni idea y opina, y opinar es muy fácil. Hay que conocer los datos y los hechos y eso es lo que vamos a tratar de hacer a partir de las 9:20. Pero hay más temas. Vanessa Vallecillo, buenos días otra vez. Buenos días, Rosana. Pues ¿Por dónde vamos? Había expectación por ver a Donald Trump sentado en los tribunales. Allá han sucumbido hoy todas las portadas de la prensa, convirtiéndonos, como firma Gina Montaner, en rehenes del espectáculo. Por supuesto que la noticia es relevante. Por primera vez un presidente de los Estados Unidos se ve en estas circunstancias, pero también es cierto que los informativos de ayer se convirtieron en una especie de reality. Los conflictos de Podemos no dejan de interesar, sobre todo cuando el Partido Morado ignora las primarias que quiere imponer a Díaz en Sumar. Este es el titular que lleva hoy a portada La Razón para recoger esa fractura del partido en Asturias. El diario ha hablado con Coba Tomé, que es la candidata de Podemos que ganó al candidato impuesto por el aparato y que ahora se enfrenta a un expediente de sanción para ser apartada precisamente de las elecciones de mayo. Una plaza menos en las que torear en un momento en el que el temor va a más y se nota en el tono y en las declaraciones que estos últimos días hacen los miembros de Podemos, sobre todo al hablar de Madrid o de Valencia. Hoy es Joan Baldoví el que rompe el silencio en las páginas del Mundo y toma partido directamente por Yolanda Díaz. Eso sí, aquí todo el mundo pone sus condiciones y la suya es que se aleje de Podemos. No aguantaremos, dice, una relación bilateral de Sumar con la formación morada. Podemos está siendo tratado como un apestado y es consecuencia no solo de las políticas que han venido perpetrando, sino de la falta de autocrítica también. Hoy, por cierto, Clara Serra en El País critica la ley del sí es sí, dice, y no puedo estar más de acuerdo, que nos infantiliza y nos infantilizan en todo lo que tiene que ver con nuestra toma de decisiones. Y otro ejemplo de ello es el que hablabas ahora mismo, Rosana, el caso de la gestación subrogada que vamos a abordar en esta tertulia y que hoy trasciende también la actualidad política en casi todas las portadas. Por ejemplo, la nuestra hace un llamamiento, también el diario El Mundo hace un llamamiento en portada a esa exclusiva de Lola, y también los titulares principales de OK Diario hablan de ello, solo por delante de Echenique y su elección de un centro privado para tratar su neumonía, justo el día además que conocemos que la Comunidad de Madrid es la que tiene la lista quirúrgica más baja de España. Mención especial hoy también al caso Negreira, al Real Madrid personándose como acusación en este caso, y a los tintes mafiosos que no paran de aflorar con los 85 díscolos que hoy hablan para El Mundo, o también con el testimonio del árbitro Pino Zamorano, que hoy cuenta en el diario de Inda que le intentaron chantajear enviándole una prostituta a la habitación de un hotel.
Madre mía. Bueno, por alusiones. Luis, en fin, sobre la cuestión Echenique, es verdad que se había tratado de ocultar, ¿no? No de ocultar, simplemente no se había informado, y es cierto que en ese sentido las administraciones de los hospitales tienen la obligación, lógicamente, de guardar la intimidad de las personas que están ingresadas en sus centros, pero se trata de un hospital público con gestión privada y claro, no deja de ser una incongruencia, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el discurso de Podemita, ¿no? De Echenique, entre otros muchos, ¿no? Claro, es una forma de decirle a Echenique, ¿ves? Como dice la editorial, ¿ves, Echenique, que la sanidad de Ayuso no es esa sanidad criminal de la cual ustedes se están llenando la boca? Al fin de cuentas, es un discurso hipócrita, y ellos, La noticia quizás es que esté también que Echenique haya ido a la sanidad pública y no a la Ruber, como hacen sus colegas, ¿no? Que también podría ser, también podría haber sido esa posibilidad. Nosotros, por supuesto, que deseamos que este personaje se cure y se mejore y se recupere de esa neumonía, pero hipocresías y cinismos, bueno, los justos, que esto de vilipendiar o poner en duda una de las que es la mejor sanidades de Europa por mero interés ideológico, pues yo creo que ahora Echenique tendrá la posibilidad, una vez más, como también la tuvieron Irene Montero y sus hijos, a los que ellos acabaron reconociendo que la sanidad pública de Madrid, esa sanidad pública que, insisto, que vilipendian, que demonizan, que estigmatizan, es la que le salvó la vida a los hijos de Irene Montero y de Pablo Iglesias, afortunadamente. Pues en este caso esperamos que que se repita esa historia, y que cuando Echenique salga, por lo menos tenga la decencia de decir qué buena, qué sanidad pública tenemos en Madrid. No lo hará. Si tiene un poquito de dignidad y decencia. Cuando tuiteaba, que él tuitea todo, es lo único que hace, pues no decía, bueno, estoy ya recuperándome, pero no decía, como siempre hacen, gracias a la sanidad pública. No dijo ni mu. Entonces la gente preguntaba, ¿pero dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? Claro, porque es verdad que había cierta curiosidad por conocer dónde estaba ingresado. Pero al final es eso, ellos mismos buscan que la gente les cuestione esa hipocresía, ¿no? Que decía Luis. De hecho, por ejemplo, uno de los hospitales concertados de Madrid, la Fundación Jiménez Díaz, está creo que es el mejor de España y de los mejores de Europa. Sí. Entonces, ellos lo saben eso perfectamente, pero en el terreno del marco de la Unión Europea, con tantas políticas comunes, con una economía pues que está dirigida, como es normal, por el Banco Central Europeo, con los consejos donde se ponen en común las cuestiones, no queda mucho margen para poder hacer política. Es decir, la gente tenemos una idea a veces equivocada, pues fruto del ruido que hace la política. Entonces, ¿dónde ellos tienen terreno para la demagogia, el populismo, etcétera, ¿no? Pues en la educación, lógicamente, la universidad dentro de la educación, la sanidad, los flujos migratorios, ¿no? Escuchando aquí a nuestro gran estadista galáctico Sánchez haciendo su permanente periplo y no estando nunca en España. Es decir, es el terreno donde ellos pueden decir, porque tú preguntas a la gente, no, ahora mismo salimos a pasear y dice, ¿usted querría una educación mejor? Claro que quiere una educación mejor. Oiga, ¿quiere usted una sanidad mejor? Sí, quiero una sanidad mejor, ¿no? Es decir, depende cómo los tezanos y sus herederos, ¿no? Y aláteres hagan las encuestas, la visión que tú puedes dar es una u otra, y eso es una realidad, porque la sanidad española es buena. Yo he acudido como todos vosotros, y además te atienden fabulosamente bien. Hombre, que no es perfecta, es que es imposible. Es decir, ni el país más rico del mundo puede tener una sanidad perfecta, que tú llegues y digas, oiga, me duele esto, me opera. Digo, ya, pues hay listas de espera, como es lógico. Pues además, con el crecimiento de población que han tenido ciudades como, por ejemplo, Madrid en los últimos años, ¿no? Es evidente, pero sí, bueno, hay cierta hipocresía en el discurso de esta gente, como lo empaña todo, ¿no? Porque yo recuperaba hace un instante un par de declaraciones de Yolanda Díaz, ¿no? O sea, el blanqueo al que se está sometiendo a esta señora que ha defendido públicamente a Hugo Chávez, a Cristina Fernández de Kirchner, que ha ocultado un caso de pederastia y de pornografía infantil en el que estaba vinculado su mano derecha y que ha desaparecido de los registros. Tú entras en Google, tratas de rastrear la noticia y encuentras verdaderas dificultades para encontrar, primero, las declaraciones que hizo ella misma
cuando se vio obligada a salir a dar explicaciones sobre el caso, porque Beiras dijo: Yolanda es a la que tenéis que pedir explicaciones sobre esto. Y luego, la misma noticia. Esta señora tiene ya una historia, una trayectoria. Es el momento quizá de recuperarlo también, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis vosotros de todo lo que hemos asistido desde el pasado domingo en ese discurso en Magariños y lo que vamos a ver a partir de hoy, que es el día en el que saldrá Irene Montero? Yo creo que aunque la vistan de Llanel o de Prada, sigue siendo una comunista de tomo y lomo, la misma chavista que lloraba a Hugo Chávez, la misma que lloraba a genocidas, a criminales, a sanguinarios como Fidel Castro, y por más que ahora ponga ese tonito infantil y nos hable como si fuéramos idiotas, sigue siendo un personaje políticamente siniestro al que el Partido Socialista está inyectando propaganda, manguerazos de propaganda y de exposición pública, porque necesitan amarrar esa posibilidad de gobierno, captando votos de la izquierda radical que no le llegará directamente a ellos. Entonces ahí está el señuelo, ahí está el dicot de Yolanda Díaz. Aquí ayer lo decía Raúl Vilas, algo que tiene toda la razón, comparaba el tema con Íñigo Rejón. Sí. Es una jugada muy parecida, muy similar también. En septiembre del año 2019, Rejón saca su marca Más País, creyendo que van a arrasar. Esperaban entre 10 y 12 escaños. Era la nueva esperanza de la izquierda. Sánchez y el PSOE estaban encantados, y al final se quedaron en 2 escaños. Esto huele a blef, huele a fiasco. Ella misma como candidata, y tú lo recuerdas cada vez que estás aquí en el programa, dices que es imposible que enhebre una frase con sentido, es decir, 3 palabras con sentido. Es incapaz, es que es incapaz. Entonces, que ese personaje, insisto, por más que la pongan bien rubia y estupenda y demás, y la vistan de Catwoman y haga lo que sea, es un fiasco político, y yo creo que al final las urnas lo terminarán. Tú haces el gesto así, Paco, está haciendo, no sé. ¿Tú crees que tendrá éxito? Y luego, ¿qué hará el PSOE? Porque claro... Definamos éxito, porque esa es la primera cuestión, ¿no? Ella, con una osadía enorme, pues decía de que va a ser la primera presidenta del gobierno. Está bien, oye, yo espero ser el líder del periódico más importante de la galaxia, no ya ni de España, ni de Europa, ni del mundo, de la galaxia conocida y desconocida, ¿no? Bueno, pues es de una osadía, pero ella tiene varias ventajas a la hora de hacer. Primero, comisiones obreras, es decir, ella es la que manda en comisiones obreras, es decir, eso está ahí, es decir, la que manda, la gritan presidenta, y comisiones obreras tiene estructura. Luego tiene más estructura, que es el Partido Comunista, que es el de toda la vida. Es decir, el Partido Comunista tiene una ventaja que desgraciadamente va sobreviviendo. Pasa lo que pasa, van cambiando de siglas, pero sigue existiendo. Nosotros vemos de golpe Izquierda Unida, dice no, Partido Comunista, ahí está, ¿no? Los lobos se van cambiando de nombre, pero siguen siendo evidentemente lobos, ¿no? Y luego algo que vemos estos días con lo de Trump, o hemos visto en Brasil, en todos sitios, y es que tiene prensa. Tiene muchísima prensa, ¿no? Muchísima, ¿no? Los periodistas en este país, en Cataluña, son de izquierdas y nacionalistas, y en el resto de España pues hay una mayoría abrumadora que son de izquierdas. ¿Eso qué significa? Pues que en medios de comunicación de centro derecha, pues también en la base hay mucha gente, no lo digo en plan caza de brujas, ¿no? Pero hay una sensibilidad, porque ya el comunismo, y eso pues lo conocéis muy bien, en el periodo entre guerras ya empezó a tomar el control de las humanidades, en las universidades, intelectuales, etcétera, y cuando se crean las facultades de periodismo en España, estaban ellos allí preparados para asaltar historia contemporánea, derecho constitucional, es decir, todo lo que era, ¿qué ocurre? Pues que Yolanda Díaz es vista como la gran esperanza, pero no es que ellos piensen que vaya a ganar a Pedro Sánchez, no, porque el bien superior a proteger es seguir en el gobierno. Entonces, el ticket es Pedro Sánchez, Yolanda, pues eso, pero están tan contentos, está en Chipre, y en Malta, y pasó mañana. No, todavía no ha hablado al respecto, ¿eh? Yo no sé lo que dirá el presidente del gobierno cuando... Es que él le aburre España, ¿sabes? Una de las grandes cuestiones es saber, Maite, si va a haber una ruptura o no en el gobierno. Es algo que se está planteando todo el mundo. Ya hay un tripartito, ese tripartito se va a disolver, va a haber una ruptura entre el Partido Socialista y Podemos.
De momentos todavía sigue siendo bipartito porque, bueno, en términos numéricos es verdad que Yolanda Díaz contaría con Garzón. Yo no estoy tan segura de que no vaya a haber, hay que esperar primero a las elecciones autonómicas y después veremos a partir de los resultados. Tal y como están las cosas ahora, da la impresión de que efectivamente quieren apartar a Podemos. De hecho, yo creo porque ahora mismo es una presencia tóxica. Estoy pensando en Irene Montero, estoy pensando en PAM. Me imagino que las encuestas no les dan precisamente buenos resultados y Yolanda Díaz pues quiere salir impoluta de ese caldero que bulle y yo creo que Sánchez también se ha dado cuenta de que con Podemos como tal no va a ningún lado y necesita una fuerza de izquierdas blanqueada, de izquierda radical blanqueada. Entonces, no lo sé, me imagino que los resultados de las elecciones municipales van a fijar la estrategia posterior. Pablo Iglesias está muy agresivo. Me imagino que para él tampoco le importaría nada hacer la oposición desde donde está, sus medios, la facultad, la calle, pero si hay alguna posibilidad de que una unión de la izquierda dé la victoria a Pedro Sánchez, pues estoy segura de que se volverán a unir. Respecto a Yolanda Díaz, pues yo creo que efectivamente estoy de acuerdo, es una full. La gente que la ha conocido en Galicia, o sea, lo sorprendente es hábil, quiero decir, y amable de trato, eso no lo niega a nadie, porque es hábil porque la prueba está donde está, a partir de todos los fracasos que ha ido cosechando en su vida, ¿no? Eso es lo más inaudito, pero es cierto que, como tú decías, no es capaz de hilar dos frases, habla a base de eslóganes, es todo imagen y habla también mal de la falta de exigencia de este país, de la opinión pública y de la prensa, porque siempre hacemos lo mismo, esa construcción de líderes de barro. Estaba hoy pensando, me acuerdo cuando surgió Podemos, los que habíamos vivido en América Latina, los que venimos de ahí, sabíamos por dónde iban, sabemos cuál era el origen, sabemos quién estaba detrás. Oye, y aquí era todo maravilloso, ¿no? Era la nueva izquierda, la gente white. Dices, pero si son profundamente reaccionarios. Bueno, pues no, era el último grito de la modernidad. Y con esto pasa lo mismo. Sí, pero también puede pasar en el centro derecha, porque estoy pensando, por ejemplo, en Pablo Casado y en el propio Albert Rivera, aunque es verdad que los orígenes son distintos, pero esos líderes de barro también fueron construidos, o en este caso también afectaría al centro derecha. Bueno, insisto, con otra base. Sí, pero Albert Rivera tuvo muy difícil el acceso a la prensa desde que surgió la prensa Pablo Casado, de izquierda. Pero no Pablo Casado. Luego si queréis podemos, este tema es muy interesante, si queréis, pero es que tenemos que dar paso a la República de los Tontos, que está Santiago González escuchándonos. Vamos allá. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Buenos días. Pues vaya, entre bien y mejor. ¿Cómo que entre bien? Bueno, entre bien y mejor. Mi querida Rosana y, por supuesto, la compañía. Sí. Oye, te quejarás de tontos. No, bueno, estamos. Esto es un no parar. Sí. Pero, bueno, déjame. Ha hecho una afirmación ahora mi admirada Maite Rico, con la que no puedo estar más de acuerdo, que el éxito de Podemos en España tiene como explicaciones la baja exigencia del público español y de la prensa. O sea, bien. Ya lo hablaréis. Y también comentabais que llevamos una semana con Podemos ocultando celosamente el nombre del hospital en el que está ingresado Echeminga Dominga, que viene de Francia. El personal, que es de suyo suspicaz, empezó a hacer cámaras. Estará en la Ruber. Lo que es seguro es que no está en un hospital público, porque en todo caso lo habrían dicho. ¿Qué dicho? Proclamado. Hubo un precedente en junio del año pasado, cuando Carlos Cuesta nos informó de que Echenique acude al Hospital Infanta Elena de gestión privada gracias a la ley Ayuso de libre elección que él combate. Es oportuno recordar que hace 15 días, el 20 de marzo, esta desdichada criatura escribió un tuit en el que decía: vivo en Madrid, la comunidad autónoma más rica de España. Llevo 2 semanas con un virus respiratorio. Pedí cita con mi médica de familia. Me dieron para 10 días.
El gobierno de Ayuso es un gobierno criminal. O la mandamos al vertedero de la historia el 28 de mayo o acaba con todo. No hace falta comentar más. Guillermo Fernández Vara ha dado la campanada. Nuestro mensaje en esta campaña se resume en la más hermosa de todas las palabras: Extremadura. Es un tiempo diferente, un tiempo que nos va a permitir cambiar las tornas y poder decir que a partir de ahora le irá bien a España y a Europa cuando a nuestra tierra le vaya bien. Toma. Hay que ver, 40 años de socialismo para esto, y con un breve interregno de Monago. ¿Qué serían los políticos sin él a partir de ahora, no? Sí. O sea, como si él no gobernara. Puede empezar por el tren, ¿no? No hiciera nada. ¿Y por qué no lo hiciste antes, no? O sea, ya... O sea, ¿qué has hecho estos años? ¿Por qué todo tiene que ser a partir de ahora? Y no por qué a partir de antes. Es que vivimos en la memoria histórica que consiste en no mirar hacia atrás. Al parecer, Extremadura también tiene sed de cambio, como la España que gobierna Yolanda Díaz. Un tal Francisco, que no es papa, comenta que Irene Montero está muy tocada de la cabeza. Y además es mala, añade. No hay peor cosa en la vida que un tonto malo. Suscribo la expresión en su totalidad. El listo malo a veces descansa y no hace el mal si no lo necesita. Eso es algo que no pasa con el tonto. Con razón decía el gran Claude Chabrol que la estupidez es mucho más fascinante que la inteligencia, porque ésta tiene límites y la estupidez no. Es una reflexión interesante. No sé, pues estaba pensando en Yolanda, porque claro... Sí. No, ahí tienes donde elegir. Sí. Rosa Pink, nombre redundante, acercaba una explicación. Como no tienen cerebro, viven obsesionadas con su entrepierna. Yo no las considero ni siquiera de mi misma especie. Luigi trae una cita de Yolanda Díaz. En mi casa me han enseñado que quizás el comunismo es la democracia y la igualdad. Y comenta: tus padres te mintieron. Eso es todo. Parafraseando a el Spoon River Euskadi de John Juaristi. La Asociación Profesional de la Guardia Civil, JUCIL, ha colgado en su cuenta de Twitter una denuncia inapelable contra ese tipo que hace las veces de ministro del Interior. Ni él ni la directora de la Guardia Civil acudieron en Asturias al funeral del Guardia Civil Dámaso Guillén López, caído en acto de servicio. Ausencia que califican de una total falta de respeto y desconsideración hacia el Guardia Civil caído, sus familiares, amigos y compañeros. Aunque la directora Mercedes González sí viajó a Oviedo para imponerle la medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo. Es la primera vez que yo recuerde que un ministro del Interior se escaquea de un funeral por uno de sus hombres fallecido en esas circunstancias. La nueva directora, para acabar de rematarlo, en su toma de posesión reivindicó la honradez y la honestidad de María Gámez y prometió continuidad. No hay más que decir. Fernando García Capelo Villalba traía una cola sobre la demanda malograda del padre de Pablo Iglesias Turrión. Pablo Iglesias, al empujar a su padre a demandar a Cayetana y a Santiago por algo que él mismo dijo públicamente, mostró su tendencia al totalitarismo. No importa el qué, sino el quién. Es Humpty Dumpty en versión complutense. El uso y aún el abuso del Falcón por el presidente del gobierno irá al Congreso. El diputado del grupo mixto Pablo Cambronero, el único que no siendo de Vox votó sí a la moción de Tamames, denuncia su uso compulsivo. Muy mona había ofrecido datos en su cuenta de Twitter. ¿Sabíais que Sánchez entre el domingo y el lunes, en un intervalo de 26 horas, ha subido al helicóptero Super Puma y al Falcon 16 veces para desplazarse a 2 mítines del PSOE en Hospitalet y Alicante? Eso no contamina, ¿no? Eso no contamina. No. Hay que aclarar que en ambos lugares se hizo programar en la agenda 2 visitas a empresas para justificar el empleo de esos medios de transporte. Claro. Miss Bennett ofrece 2 novedades. El juicio por el pago en prostíbulos del PSOE de Andalucía iba a verse el jueves anterior a las elecciones del 28M. Se ha aplazado.
Otra, el Consejo General del Poder Judicial lleva un mes sin actualizar datos sobre los violadores beneficiados por la ley de Sánchez, Montero y Díaz. Esto doy fe porque lo consulto todos los días y llevo plantado, ni sé el tiempo, en los 750 beneficiados. Y mi querida Luela Parsons se hacía eco de la sorprendente queja de Yone Belarra por el trato que le dan los medios. Nunca me sacan guapa en las fotos. Respondía la gran Luela: da igual, querida, los hombres no te van a mirar a la cara desde que reivindicaste no llevar sujetador. Madre mía. Bueno, pues es que, claro, a veces las palabras que un ministro o una ministra las carga el diablo. Las carga el diablo, efectivamente. Santiago, que pases una feliz Semana Santa, descansa y nos vemos a la vuelta. Te escuchamos. Lo mismo para todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir a las clínicas CRES, si os parece, a hacernos el test de genética nutricional y analizarnos la microbiota. Sabéis que la microbiota son esas bacterias que habitan en todo nuestro cuerpo, pero especialmente en el intestino, y que nos pueden decir mucho de nuestra salud, del estado en el que nos encontramos, y además podemos evitar, a partir de su análisis, muchísimos problemas y nuestro bienestar digestivo. En las clínicas CRES nos hacen este análisis innovador de la microbiota en las clínicas que tenemos en Madrid, Valencia, Zaragoza y Palma de Mallorca. Les voy a dar el teléfono donde pueden pedir su cita, es el 445-0004, 91 445 0004. Y si os parece, hoy el Colacel se lo podemos enviar a la familia Portero, a Daniel Portero en concreto. Sabéis que apareció en la Plaza Luis Portero de Granada una pintada a favor de la banda terrorista ETA, Gora ETA. Solo el Ayuntamiento de Granada borró esa pintada cuando Daniel Portero pues llamó al Ayuntamiento, y los servicios municipales decidieron limpiar la plaza. Pero bueno, la verdad es que es horroroso, ¿no?, que a día de hoy todavía haya gente que se dedique a hacer esto y que la propia corporación municipal no esté preocupada de borrar eso inmediatamente cuando se produce. Es verdaderamente lamentable, ¿no? En fin, así que el Colacel hoy para la familia Portero y más en concreto para nuestro queridísimo amigo Daniel Portero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguro que muchos de ustedes, que nuestra audiencia coincidirá conmigo en que la primavera es una estación maravillosa, porque vemos más el sol, porque disfrutamos un poco más de los planes al aire libre y porque el frío deja paso un poquito al calor, y son esos planes al aire libre y las altas temperaturas las que puede llegar a dañar nuestra piel. Por eso es buen momento para cuidarla y protegerla de cara al verano. La mejor forma de hacerlo es Colacel Antiox de Mundo Natural, porque cuida, protege la piel que vemos, pero también la que recubre nuestros órganos, nuestros capilares, nuestros huesos. Colacel Antiox es uno de los suplementos más efectivos porque nos ayuda a fabricar de manera endógena colágeno que empieza a flaquear cumplidos poco más de los 30. Siempre será más efectivo el colágeno que nosotros fabriquemos que el que podamos incorporar desde fuera, gracias a la fabricación propia de colágeno. De este modo, Colacel Antiox es la fórmula perfecta. Es tan efectivo gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción de colágeno. El resultado: lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera. Al final, el estrés oxidativo es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos en el 91-446-0000 o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Bueno, sí me gustaría preguntaros, aparte de, lógicamente, la cuestión Podemita, Sumar, el gobierno, qué es lo que va a pasar a partir de ahora, que al final, son meras especulaciones también, basadas lógicamente en datos y en información, pero veremos a ver qué es lo que sucede, porque con Pablo Iglesias and Company tampoco se sabe cómo puede terminar la cosa. Hay gente, por cierto, que es partidaria o que piensa que a partir de las elecciones va a haber un reencuentro entre Sumar y Podemos. Hay otros, sin embargo, que opinan que el reencuentro es imposible. Bueno, veremos a ver qué pasa. Pero sí me gustaría saber vuestra opinión sobre todo lo acontecido ayer en torno a las cifras del paro y el maquillaje estadístico, que por un lado denuncia el Partido Popular, y nosotros en Libertad Digital, creo que explicamos bastante bien en qué consiste, y que sin embargo el gobierno rechaza y niega de forma categórica. Bueno, ayer sí, también nosotros en OK Diario, al poco tiempo de conocerse las cifras, había un dato que enseguida nos llamó la atención, y es que, habían inflado el dato del empleo con la contratación de más de 30.000 funcionarios. Así cualquiera sale después eufóricos a dar ruedas de prensa, consejos de ministros, diciendo, o la misma Yolanda Díaz, que cuando los datos son buenos, ahí sí se siente parte del gobierno, y saliendo a sacar pecho de que estos datos eran históricos. Pues yo creo que los datos están bastante tuneados, y ante lo que estamos es ante un espejismo.
ante un espejismo, porque, claro, cuando tú ves que el mayor motor de creación de empleo ha sido el dinero público, ha sido a base de nuestros impuestos, contratando en los últimos 2 meses, que ha sido brutal la contratación de empleo público, lo cual también puede leerse como una especie de compra de votos en pleno año electoral, pues entonces ya me dirás, y si a eso le sumamos algo que comentaba, por ejemplo, Luis Fernando Quinto en este programa, el tema de los artes, una subida, no disparada, pero una subida importante del tema. ¿No era que los artes estaban bajando? Pues no, los artes están subiendo. La precariedad laboral, 53% de contratos laborales, y la bromita de los fijos discontinuos, que también es también es un espejismo estadístico. Por lo tanto, estos datos son bastante poco creíbles, y encima hoy te enteras de por ejemplo, noticias como estas todas las semanas. Por ejemplo, el cierre de la fábrica de Ford, con casi 1.200 personas en la calle. Por lo tanto, aquí de eso también Yolanda Díaz podría sacar pecho, podría dar explicaciones. Sin embargo, ayer es que la portavoz del Gobierno decía que era una buena noticia, que la gente lo estaba celebrando, que por qué Feijóo se empeñaba en hablar mal cuando las cosas iban muy bien. Claro, tienes un maquillaje que está ocultando cerca de 1,5 millones de parados o desempleados. Eso es una técnica, me acuerdo, en Argentina llegaron a expulsar el país de organismos internacionales porque Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno eran un prodigio justamente en maquillar datos de deuda, todos los datos económicos. Y estos pues hacen lo mismo, y con el empleo es verdad que después dice, no, es el mejor marzo desde 2008, pero claro, en cuanto rascas y te encuentras efectivamente el maquillaje que supone ya esa figura de los fijos discontinuos, es decir, el trabajo precario de toda la vida, cambiarlo de columna, como decía Lasqueti. El crecimiento de empleo público, que ha crecido muchísimo más que el privado, y el aumento del gasto, te das cuenta de que no son unas bases sanas de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, alertar de eso ya parece que es crispar, ¿no? Que es lo que siempre recurre también el gobierno cuando se le critica la gestión. Evidentemente todo el mundo quiere que la economía vaya bien y que el aumento y que haya más puestos de trabajo, pero me temo que las estadísticas son las que son. Otra cosa es que las disfracen, ¿no? Y el problema es que luego se verá más adelante, como siempre, ¿no? Vamos a ver, la economía va bien. Es una evidencia porque está dopada. Entonces es muy sencillo. Es decir, yo no tengo dinero para llegar a final de mes, pero cada mes el banco me da dinero y no pasa nada. Y me voy comprando, pues digo, pues sabes que digo, pues mi casa un poquito mejor, ¿no? El coche un poquito mejor. Vamos a viajar, etcétera, etcétera, ¿no? Y te siguen dopando y no hay problema. ¿Por qué te están dopando a diferencia de la crisis de deuda soberana? Porque como la crisis afecta a todos los países europeos, es decir, nadie está en disposición de exigir la aplicación de la regla de gasto, lo cual económicamente es un auténtico disparate. Un buen economista intenta analizar la economía desde una perspectiva global, ¿no? Es decir, ningún economista que sepa un poquitín. Lo que pasa es que este gobierno sabe muy poco, eso es un problema, claro, porque esto de aprender no basta Wikipedia. Wikipedia está muy bien, es muy útil, ¿no? Y la inteligencia artificial convertirá a los ministros del gobierno en grandes economistas, ¿no? Pero pensar que ninguno de ellos ha publicado nada es una cosa muy impactante, ¿no? Es decir, cuando tú dices alguien es un historiador, no dices es que solo se ha limitado a estudiar historia, no, es que ha publicado sobre historia, y a congresos, etcétera. Un médico, ¿no? Exacto, exacto. Entonces aquí un decimos, ingeniero crea proyectos. Aquí basta con que Nadia Calviño, que es una economista mediocre, ¿no? Muy mediocre, pues haya sacado técnico comercial del Estado, que es una oposición dura, ellos nos estarán escuchando, no lo digo por ofenderles, es una oposición dura, pero de economía pues ya ve 4 cosas y luego es una burócrata de la Unión Europea, ¿no? Es decir, ya está, ¿no? Entonces, ¿qué hace este gobierno? Pues evidentemente maquilla las cifras. Es normal, es decir, esto pasa siempre, pues incluso pues cuando en nuestra vida podemos maquillar las cifras, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces lo hace chapuceramente, sí, pero le funciona, porque el presidente del gobierno y su equipo no esperan convencernos a nosotros, les importamos un pepino. Ellos quieren convencer a la gente diciéndoles, oye, que la economía va mal, la derecha es muy mala y os quitará las prestaciones sociales, pasaréis hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la realidad objetiva?
subjetiva? Pues que la economía va bien, pero tiene unos problemas estructurales espectaculares, ¿no? Bueno, y ojo, espectaculares. Paco, porque ayer nos lo contaba igualmente Luis, al que ahora recibiremos en el estudio, comienza en los créditos hipotecarios, por ejemplo, como consecuencia, lógicamente, de la subida de los tipos, ¿no? Comienzan ya a concederse, a reducirse la concesión, lógicamente, por parte de los bancos. Es decir, hay pequeños datos, lo de los ERTEs que tú comentabas, pero es cierto que sí, la cosa va bien, la gente, pero ojo, que ya empieza... Pero no va a estallar. Ese dato es muy interesante, porque fíjate que Sánchez, ahora que está instalado en ese, como ya propio de su personalidad megalómana, ¿no?, y egocéntrica, dice, menos mal que estábamos nosotros y no la derecha para hacer frente a problemas como los que hemos tenido que enfrentarnos. Entonces ahora sacan pecho por ejemplo, por el dato de inflación. No, es que hemos conseguido un gran dato, un 3%. O sea, ¿a qué coste? Porque para conseguir ese dato de inflación hubo que enfriar la economía. Hubo que subir los tipos. Por lo tanto, cuando suben los tipos, entonces a partir de ahí el crédito se restringe. Claro. Si el crédito se restringe, si los bancos dejan de dar crédito, ¿qué va a pasar en la economía? Que la gente no va a tener dinero para comprar vivienda, que la gente no va a tener dinero para abrir un local, que la gente no va a poder emprender. O sea, tienes un panorama de una economía que está camino hacia una recesión. Por lo tanto, que no nos vengan a vender espejitos de colores con cifras que están maquilladas, que están tuneadas y que no reflejan la realidad. Ese 3% de inflación, tú no puedes sacar pecho de algo que se hizo mediante un tratamiento de ello, como fue subir los tipos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que vas a ir al banco y probablemente no te puedan dar un préstamo para abrir un local, para contratar gente, para emprender un negocio. Por lo tanto, ¿de qué estás sacando pecho? ¿De qué me vale a mí esa bajada de inflación? Que, por supuesto, mientras menos inflación haya, mejor. Pero es que el dibujo y la explicación de eso es peor que lo que está haciendo el gobierno, que es mostrar euforia ante una situación que es bastante preocupante. Pero no se produce una crisis grave, ¿no? Es decir, está subyacente, como cuando hablamos de la inflación, ¿no? Hay una crisis subyacente que, como hay dinero en el sistema, hay mucho dinero, se sigue moviendo, entonces el motor sigue funcionando, es decir, no hay problema, va funcionando. Nosotros nos vemos todos afectados porque nuestras hipotecas han subido en general, ¿no? Porque a lo mejor no suben las tuyas, pero de tu hermano, de tu primo, de tu hijo, de tus padres. Es decir, es un efecto, pues, dominó, pero que van aguantando. Se va aguantando, insisto, porque hay liquidez, no hay dinero, entonces no colapsa el sistema, ¿no? Es decir, si tú no hay dinero, entonces colapsa, porque tienes que acudir a dinero más caro. Es muy obvio, ¿no? Pero entonces, claro, la economía al final es como un puzzle, ¿no? Que hay muchas piezas, ¿eh? Entonces, esas piezas de momento a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque el sobresalto del petróleo, es decir, es un sobresalto gordo, es decir, cada vez pues se va bajando, disminuyendo las disponibilidades de ahorro familiar. Decimos la cifra global y es muy grande, pero mucha gente no tiene un ahorro, no tiene un euro en la cuenta, es decir, vives, oye, pues está muy mal vivir al día. Al día, oye, lo perfecto. que se ha dicho, sí. ¿Sabes? O vives del crédito, ¿no? Del crédito al consumo. Exacto, ¿no? Entonces, claro, toda esa situación va haciendo que los indicadores sean todos malos, ¿no? El problema que tenemos es que todos los indicadores son malos. El petróleo sube, ¿no? Pues porque evidentemente Putin, ya sé que lo despreciamos porque es ruso y nos parece que es un ignorante y tal, pero ¿qué ocurre? Es decir, que Putin tiene petróleo y Mohammed bin Salman le interesa también tocar el petróleo, también le interesa, para detraer recursos de Europa, trasladarlos allí. Es todo muy complicado, pero no va a estallar este año. Vamos a seguir comentando asuntos. Ahora vamos a hacer una pausa para la publicidad. Enseguida viene Luis Fernando y luego vamos a hablar, si os parece, con esa Asociación Nacional de Familias Españolas que tienen hijos que han sido concebidos por la gestación subrogada. Creo que puede ser una conversación interesante para poner un poco en situación a todos los oyentes y nosotros también. Así que en unos instantes. Es la mañana. Es radio. Bueno, con Repsol les contamos cómo está el tiempo. La verdad es que hoy parece que han bajado un poquito las temperaturas. Hace fresquete, ¿eh? En el centro peninsular, al menos en Madrid, se notaba, ¿verdad? Dice Luis, sí, hace frío. Bueno, pues van a seguir subiendo los graditos, 21 grados hoy de máxima, pero a lo largo del fin de semana van a subir un poquito más. Así que las jornadas van a ser casi, no del todo, pero casi veraniegas, para los que se queden en Madrid. Estupendo. En el resto del país, vamos a ver, las máximas en Córdoba, las absolutas, 28 grados, las mínimas hay pelotón del pasmo, 6 bajo cero, atención, en Segovia, Soria, Burgos y Guadalajara.
Toma ya, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Segovia, Soria, Burgos y Guadalajara. Precaución con el viento, que va a soplar fuerte en el estrecho, en el litoral andaluz, también en Ceuta, en Melilla y en Canarias, y por supuesto con las heladas en estos puntos del interior, a primera hora de la mañana, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900 102 002. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, buenos días otra vez. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cómo abre la bolsa hasta ahora? Bueno, pues con buenas sensaciones. El IBEX 35 se anota un 0,40% a esta hora. Está cotizando por encima de los 9.200 puntos, 9.219, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. También otra de las claves importantes del día es que mañana empiezan las vacaciones de Semana Santa en la bolsa, que nos van a llevar hasta el lunes festivo incluido. 4 días sin cotización. Nos dicen los analistas, cuidado, que la gente está con ganas de descansar. Habrá poco volumen de cotización en el día de hoy, si no pasa nada raro. Con lo cual, pues parece que podremos ver estos movimientos en verde a lo largo del día. Muy bien, perfecto. Y Lunfy, ¿no? Una recomendación para las empresas. Eso es, Lunfy. Para hacer más atractivo su puesto de trabajo, las empresas pueden instalar esta aplicación que va a permitir a sus empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes sin que resulte ningún problema para la compañía, de una manera muy sencilla, dándole un botón de la aplicación y, bueno, aportando soluciones para empresas y trabajadores. Bueno, te seguimos leyendo en Libre Mercado y este fin de semana ¿tenemos programa? Tenemos programa el domingo y vamos a contar con Verónica Llera, es del equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management, y nos trae un tema muy interesante que no se suele tratar en esta época del año, pero que es importante. Hablamos de los planes de empleo, de los planes de protección social, después de que el gobierno se haya cargado los planes individuales de pensiones, reduciendo las aportaciones a 1.500 euros anuales. La alternativa está en los planes de empleo, pero todavía el Ejecutivo no los ha desarrollado. Lo bueno que tenemos es que la industria sí tiene iniciativa y en este caso Cobas ha puesto encima de la mesa algunas soluciones muy interesantes para que las empresas pequeñas, medianas, grandes y de cualquier tamaño puedan incluirlo dentro de sus propios planes de incentivo con sus empleados, y de esta manera el empleado pues tiene ahí la alternativa de poder acceder a desgravaciones fiscales importantes ahorrando para el futuro, para su jubilación. Oye, pues qué interesante, escucharemos el programa el domingo. Muchas gracias, Luis. ¿No buscan voluntarios que le podemos mandar a alguien del gobierno de aquí? Pensaba que estabas pensando que en qué te apetecería ir. ¿Alguien del gobierno? No. Tú con los pies en la tierra, ¿no? Pero a mandar a alguien, ¿no? Todavía falta el gran salto cualitativo, ¿no? En todo el ámbito tecnológico los cambios son muy acelerados, ¿no? Y falta que podamos ir a vivir a Marte, ¿no? Es decir, llegará un momento porque la humanidad va a ir creciendo de una forma espectacular. Pero ¿estás hablando en serio? Sí, muy en serio, ¿no? Es decir, no, esta no era una ironía, ¿no? Es decir, la humanidad para expandirse va a necesitar tener medios de desplazarse rápido que aparecerán, es decir, porque la capacidad tecnológica del hombre es ilimitada, aunque muy peligrosa, ¿sabes? Porque es verdad que somos unos auténticos monstruos con patas, ¿no? Sí. Creamos bombas atómicas y destruimos, pero es verdad que en algún momento, si tú te fijas, la población no para de crecer. Bueno, pero también se pueden crear nuevos territorios, no necesariamente, ¿sabes?, tenernos que ir a otro planeta, sino dentro de nuestro planeta podemos crear nuevos territorios. No, pues necesitas amplios espacios, ¿no?, para que el vikingo ponga sus paneles solares, ¿no?, ¿sabes?, sus de esto, pero bromas aparte, necesitarás producir alimentos, sí, ¿sabes? Entonces el problema que tienes es necesitas materiales que los consumes, aunque yo creo que otros materiales sustituirán a esos, y luego necesitas alimentos, porque si no, ¿cómo vas a generar para la población? Vas a ver megaciudades de 50, de 100 millones de habitantes. Es el futuro. Se te ve muy interesado en este asunto. Me apasiona, es un tema... Pensar en el futuro es muy interesante. Bueno, pues aquí está la exposición del Apolo 11. Bueno, y luego hay toda una filmografía
monografía al respecto, ¿no? Y la película no estaba mal, a mí me gustó. La verdad, hay opiniones para todos los gustos, pero bueno, a mí sí me gustó. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Es la mañana. Es radio. Son ya las 9:32 de la mañana, las 8:32 en las Islas Canarias. Vamos a saludar en directo a Eduardo Chaperón. Él es el representante, el portavoz de la Asociación Nacional Son Nuestros Hijos, que agrupa a familias, a numerosas familias que han tenido hijos a través de la gestación subrogada. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Un placer hablar contigo. Eduardo, ¿a cuántas familias representáis? Pues mira, nosotros ahora mismo tenemos más de 900 familias asociadas, lo cual significa que seremos en torno a unos 1.800 miembros más o menos. 1.800 miembros, 900 familias asociadas, pero lógicamente no son todas las familias que han tenido hijos a partir de la gestación subrogada en nuestro país, en España. ¿Existe algún cálculo, alguna estadística oficial que pueda confirmar exactamente cuántos niños españoles han nacido a partir de la gestación subrogada, Eduardo? No, nosotros es algo que llevamos pidiendo desde hace muchos años porque pues para poder cuantificar un fenómeno social hay que tener los datos. Igual que sucede, pues como así se decidió, pues tener un registro sobre mujeres que han fallecido por violencia de género, pues nosotros venimos desde hace muchos años pidiendo que haya un registro sobre menores nacidos por gestación subrogada. Pero déjeme decirle algunos datos. Si nos vamos, por ejemplo, al consulado de Los Ángeles, resulta que hay una tasa de natalidad de 50 por 1000, lo cual es la tasa de natalidad más alta del mundo, por encima de Nigeria, que es quien hasta ahora tenía el récord, ¿no? Lo cual, haciendo un rápido cálculo y teniendo en cuenta el número de consulados que hay en Estados Unidos, podemos decir que hay en torno a 1.400 niños nacidos por gestación subrogada solamente en Estados Unidos a lo largo de cada año. Uh-huh. Esto significa que en los últimos 20 años pues estamos hablando de 30.000 niños nacidos por esta técnica. 30.000 niños nacidos por esta técnica en los Estados Unidos solamente. Solamente en Estados Unidos, efectivamente. Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá. Yo no sé si Eduardo, para vosotros ha sido una sorpresa que se abra de nuevo el debate a partir del caso de Ana Obregón y si os hubiese gustado que este debate se hubiese abierto en otras circunstancias. Bueno, nosotros somos partidarios de que el debate se abra en cualquier caso. Es verdad que hay algunas cuestiones pues que no ayudan, ¿no? Por ejemplo, pues que estemos en un año doblemente electoral, que sea un debate que esté tomándose más desde un punto de vista político, que viene a ser, pues, ciertamente, permítame la expresión, caníbal, ¿no? Conmigo contra mí, blanco-negro. Parece que los partidos políticos de este país han asumido la función de Twitter, donde todo es blanco o es negro. Y deberíamos de dejar que este debate se abra, pero que se abra escuchando a las familias, a las mujeres que han gestado, escuchando a los profesionales de la psicología, de la medicina, de la antropología o del derecho. Sin embargo, pues tenemos a determinadas ministras criminalizando, señalando y diciendo pues qué modelos de familia son buenos y son malos. Pues para esto que no se abra el debate, definitivamente. Pero bueno, le diré que en términos generales nosotros estamos contentos. Por primera vez en mucho tiempo se ha dado voz a las familias. Por primera vez en mucho tiempo se ha podido escuchar el testimonio de la realidad de los casos y de los procesos de la gestación subrogada y no lo que algunas quieren hacer creer que es, que nada tiene que ver con la realidad. Por eso yo en términos generales le diría, y en nombre de la asociación también se lo digo, que estamos contentos, porque a la sociedad española le ha llegado la realidad de la gestación subrogada, que es mujeres que deciden libremente ayudar a que familias puedan crear su familia. Bueno, y la realidad de miles de niños españoles y miles de familias españolas que están en esta situación y en esta circunstancia, lógicamente. Eduardo, anteriormente cuando nos comentabas pues la necesidad de que se abriese un debate con serenidad y además escuchando a todas las partes y escuchando todas las voces, yo me sonreía porque recientemente, por ejemplo, con la ley trans, precisamente una de las cosas que se ha denunciado es que no se ha escuchado a ninguna de las partes directamente afectadas, ni tan siquiera a las familias de los niños que se declaran trans. Se ha podido escuchar en el Consejo, en el Congreso de los Diputados, precisamente durante el trámite de la ley. Sí que me gustaría saber, Eduardo, si vosotros tenéis algún tipo de interlocución con el Gobierno, con el Ministerio en este caso.
Ojalá, y no será porque no lo hemos intentado. Mire, nosotros desde la asociación nos hemos sentado con el Partido Popular, nos hemos sentado con Esquerra Republicana, nos hemos sentado con Ciudadanos, nos hemos sentado con EH Bildu, nos hemos sentado con Junts, nos hemos sentado con Más País, nos hemos sentado con Vox, que ha querido recibirnos, nos hemos sentado con absolutamente todos los partidos, salvo dos, y no será porque no lo hemos intentado, que son el Partido Socialista y Podemos, y por supuesto no hemos conseguido sentarnos ni con el ministro, ni con los ministros, ni con la ministra de Igualdad, a la que la pedimos por carta que nos atendiera. No es una novedad que este gobierno actúe de forma ideológica, y no es una novedad que este gobierno, en lugar de regular realidades sociales, regule opiniones. Pero en este caso, y fíjese que yo el tema de la ley trans lo he seguido a fondo, pero en este caso específico es que es doloroso, porque tenía, a muchas partes con las que hablar. Tiene menores y mayores de edad que ya tienen 24 años que han nacido por gestación subrogada. Tiene familias, tiene asociaciones, tiene países que ya han regulado, tiene derecho comparado, tiene profesionales, tiene catedráticos, tiene... es que tiene infinidad de voces. Y todo lo que ha hecho este gobierno ha sido sentarse con 3 asociaciones feministas que publican libros y se benefician de ello, y con nadie más. Ha regulado en base a un dogma, a una doctrina. Y yo, la verdad es que no deja de sorprenderme, sobre todo viendo la chapuza legislativa que tiene, y que no lo digo yo, ¿no? Lo dice la realidad, y permítame estas palabras. Pero yo no entiendo cómo se puede ser tan sectario en temas que afectan a familias, a menores. Como comentaba usted con el tema trans, y como le comento yo con el tema de la gestación subrogada. Es que no sé qué es lo que están persiguiendo. ¿La gestación subrogada es ahora mismo legal en qué países, Eduardo? Mire, legal porque esté aprobada legalmente. Sí, porque se pueda desarrollar en la gestación, la misma gestación, el proceso en el mismo país, es a lo que me refiero. Es que hay dos tipos, ¿no? Están los países donde está regulada por vía de norma, y luego están los países en los que la jurisprudencia lo ha regulado. Los países donde es legal porque así lo ha aprobado su correspondiente parlamento, pues son Estados Unidos, es Canadá, es Australia, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Grecia, Holanda, y seguro que se me pasan, era Ucrania, y luego tenemos los países donde la Corte Suprema o el máximo intérprete de la ley ha decidido llevar a cabo las inscripciones, ¿no? Y ahí tenemos Colombia, tenemos Argentina, México. En México además hay en 2 estados donde ya directamente se ha aprobado por norma. Tenemos Perú, tenemos Holanda, tenemos determinadas situaciones en Bélgica. Quiero decir, es la mayor parte de los países democráticos y de nuestro entorno. ¿Y en qué países no está permitido, está prohibido, es ilegal? Es decir, ¿qué países están en la misma situación que España? En la situación de España, como la conocemos ahora mismo después de la mal llamada ley del aborto, yo creo que ya somos únicos, ¿no? Nos hemos creído que hemos inventado la rueda y vamos a negar una realidad que es global. Luego sí que es verdad que hay otro país que históricamente ha sido reacio a la gestación subrogada, que es Francia. Uh-huh. Pero fíjese, el ministro de Trabajo de Francia dijo hace apenas 2 semanas que estaba a favor de regular la gestación subrogada, y parece que en el gobierno de Emmanuel Macron ya se están dando pasos a favor, como mínimo, de regular. Tenga en cuenta que la gestación subrogada se ha llevado hasta en 3-4 ocasiones al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Tribunal de Estrasburgo, porque Francia no quería reconocer la filiación de esos menores, y es el tribunal el que ha dicho ya en 4 ocasiones, la más conocida, Ménesson-en-Laval, que el interés superior del menor está por encima de todo. Y de hecho, España en ningún caso va a poder negar la filiación de un hijo nacido por gestación subrogada, porque así lo exige el derecho comunitario. Nos estás describiendo una situación entonces a nivel mundial en donde España podríamos decir que es una excepción en este caso, en donde además no se abre a evolucionar, digamos, con el sentido de la sociedad, y luego en otro sentido se anuncian determinadas modificaciones en la legislación actual en donde se especula con la posibilidad o se amenaza con la posibilidad de romper ese pacto que existía y que, si no estoy mal informada, se gestó con Pedro Cerolo a la cabeza con los Estados Unidos.
Efectivamente, con Estados Unidos y Canadá, nosotros desde la asociación nos pudimos sentar con Pedro Cerolo, que es un PSOE que, se lo digo yo personalmente a título particular, echamos bastante de menos, y no este PSOE que ha decidido que hay que criminalizar y señalar a las familias. Bueno, y un referente, si me permites, Eduardo, un referente también para el socialismo. Las cosas, desde luego, han cambiado, pero Pedro Cerolo siempre es una persona que ellos han reivindicado, lógicamente. Y lo reivindico yo como persona LGTBI. O sea, quiero decir, yo estoy casado con mi marido y tengo un hijo gracias a Pedro Cerolo, porque además le recuerdo, que no sé si sabe, que Pedro Cerolo fue el que obligó a Zapatero a que las parejas homosexuales pudiéramos ser padres. Claro. En ese momento se debatía por la razón de la adopción, que Zapatero no lo tenía claro y fue Cerolo el que luchó hasta el final, ¿no? Pues resulta que ahora tenemos un PSOE liderado por un mal feminismo de Carmen Calvo, que dice que lo que hizo Pedro Cerolo está mal. Allá ellos y las consecuencias de las acciones que quieran tomar, pero yo le digo que los cuadros medios del Partido Socialista, cuando nosotros hablamos con ellos, hay un número importante que no están de acuerdo con esto. O sea, el PSOE va camino de una implosión en cuanto a derechos LGTBI y feminismo se refiere. Eduardo, le quería hacer una pregunta a Luis Valcárcel. ¿Qué tal? Buenos días. Yo le quiero preguntar, me gustaría saber su opinión sobre el caso de Ana Obregón y las críticas que se han vertido en relación, por ejemplo, al tema del límite de la edad, si una persona, si eso tendría que de alguna manera debatirse, supóngase el caso de una persona de 80, 85 años que decida ser padre, madre a través de este método, y otras críticas que se han hecho, como que fuera bueno, en este caso ahora sabemos que es abuela, ¿no? Sabemos que es su nieta y haya sido su hijo, y también hay gente que también lo vio mal. Me gustaría saber su opinión sobre este caso en particular. Sí, a ver, cuando tratamos el tema de la gestación subrogada y el caso Ana Obregón, la verdad es que hay muchos debates que se entrecruzan. Yo no sé si en una conversación telefónica da tiempo para tocar todos, pero sí que me le gustaría darle algunas pinceladas. En primer lugar, la gente que critica que una persona mayor pueda llevar a cabo un proceso de gestación subrogada, mi respuesta es la siguiente. En Estados Unidos, lo que ha hecho Ana Obregón es completamente legal y es completamente responde a la realidad jurídica y legal de su país. Si a usted eso no le gusta, pues aparque un poco la soberbia y regule en España con las condiciones que a usted le parezcan, pues más garantistas, más éticas o como se correspondan, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿quién soy yo para decirle a una mujer si puede o no puede cumplir con el último deseo de su hijo? No me veo en esa superioridad moral para decir ni si me parece bien, ni si me parece mal, o si debería poder o no hacerlo. A mí no me gustaría verme en esa situación, y como no me gustaría verme en esa situación, no me atrevo a dar mi opinión sobre alguien que lo lleva a cabo. Y en tercer lugar, respecto a los debates de hasta qué edad se puede o no se puede acceder a la maternidad, pues mire, lo mismo, abramos este debate y regulémoslo en España, pero también le digo una cosa, yo veo casos al revés. Veo casos de gente que accede a la paternidad o a la maternidad con una edad en la que no creo ni que tengan la capacidad económica ni la capacidad de madurez para poder llevar a cabo la responsabilidad de educar a un niño. Y no veo que nadie eleve el grito o ponga el acento en esta cuestión, ¿no? Entonces aquí a veces yo no sé si se la está criticando o por ser mujer o por ser mayor, o porque no responda, fíjese lo que le digo, a una determinada ideología, porque yo he visto muchos casos de otras personas y no se ha montado este revuelo. A veces me sorprende el tema de Ana Obregón, la verdad. Y aquí lo hemos comentado. En cualquier caso, Eduardo, ahora voy a dar la palabra a Maite Rico, que también le quiere preguntar. ¿Conoces casos o hay más casos como el de Ana Obregón, en este caso siendo la abuela, no la madre? ¿Hay casos como el de Ana Obregón? Estábamos, mire, precisamente esta mañana y desde ayer por la noche, que en la asociación hablando sobre esto. Yo me atrevería a decir, no los conocemos con seguridad porque obviamente no conocemos todos los casos, ¿no? Pero que este caso específico donde una persona es padre soltero, post-mortem, y se inscribe la filiación a favor de su abuela como madre, me atrevería a decir que nuestra querida Ana Obregón ha vuelto a hacer historia, sinceramente.
O sea, no se conoce de momento ninguna persona o ninguna familia que esté en la misma circunstancia. Bueno, esto es un... Bueno, y a ver si efectivamente acaba siendo esto, porque veremos si el gobierno se lo permite o no, porque... Bueno, pues viendo cómo aquí se rige todo por ideologías, no me extrañaría que la utilizaran como una cabeza de turco. Bueno, Maite Rico. Sí, Eduardo, buenos días. Ahora que se ha abierto el debate, bueno, Ciudadanos era el único partido que llevaba en su programa la regulación de la gestación subrogada siempre que dicen fuera altruista. Y ahora el PP también está abriendo esa posibilidad. ¿Crees que ese adjetivo, qué piensas tú, que sea altruista o no? ¿No hay un poco una hipocresía en usar ese término? Esta es una muy buena pregunta, muchas gracias, Maite. Mire, yo estoy absolutamente a favor de que se abra el debate y de que los partidos se posicionen a favor. Faltaría más, ¿no? A mí me parece que es un buen punto de partida. Oiga, pues para un país como España, donde nunca se ha llevado a cabo la regulación de la gestación subrogada, pues me parece que es un buen punto de partida. Ahora, yo le diré mi realidad. Mi realidad es que yo he llevado a cabo un proceso de gestación subrogada en Estados Unidos, en California, Los Ángeles. No lo escondo, presumo de ello cada vez que puedo. Y allí no es un proceso altruista. Y es que lo del tema del altruismo me hace gracia. Mire, los detractores de la gestación subrogada siempre ponen como argumento en contra que es carísimo, que solo pueden hacer ricos y que es una industria que mueve miles de euros. Mire, si usted quiere que algo sea garantista, eso tiene el coste. Si usted quiere que haya unos abogados que defiendan la posición de la mujer que va a gestar y los derechos del niño, si usted quiere que haya unos servicios médicos que garanticen la correcta supervisión del parto, si usted quiere que haya un seguro que cubra todas las posibles derivaciones de este proceso, si usted quiere que haya, en fin, garantías, pues las garantías no son gratis. Entonces, y yo, sinceramente, una mujer que está llevando a cabo un embarazo durante 9 meses, pues ya me parece que está viendo bastante, no sé cómo decírselo. Sí. Es que el altruismo siempre se lo pedimos a las mujeres. Es que nunca veo que a un hombre se le pida altruismo. Oiga, ¿hay mayor explotación que el altruismo? A veces cuando me hablan de explotación, pero no se da cuenta que es que usted, mujer, que siempre, digo mujer porque es que siempre estoy yo debatiendo con gente mujeres que se consideran feministas, ¿no? Es que es feminista exigirle a una mujer que lleve a cabo un embarazo, como ellas dicen, altruistamente. Yo creo que tiene que haber una compensación. Pero, ojo, tampoco nos pasemos. Igual que en España, pues hay ensayos clínicos y la propia ley española dice que la compensación no tiene que ser tan elevada como para que sea el aliciente. No, o sea, yo no quiero que una mujer viva de esto, pero sí que entiendo que tiene que tener una compensación. Y además es que somos un poco... Es lógico pensarlo, que tiene que tener esa digamos que son las regulaciones legales las que van a marcarla, ¿no? Eduardo, otra cuestión. Lógicamente, hablando contigo, uno se da cuenta de lo necesario, ¿no?, que es hablar de este tema, de abrir este debate, de hacerlo con seriedad, hablando con las diferentes partes, los diferentes protagonistas, como con otras cuestiones, y antes hablábamos de la ley trans, ¿no? Pero, por ejemplo, en leyes innovadoras, en leyes que han roto barreras, ¿no?, y que han sido innovadoras y que son recordadas en la historia, han tenido un papel importante los personajes populares, los personajes famosos. ¿Qué piensas tú de aquellos famosos que han sido padres gracias a la gestación subrogada y que, sin embargo, bueno, pues mantienen, digamos, con todo su derecho a mantener la intimidad, por supuesto, pero ¿no crees que a lo mejor que alguien rompiese, digamos, una lanza a favor de esta apertura de este debate, que se expusiese, digamos, públicamente, más allá de Ana Obregón, podría impulsar un debate sereno sobre la cuestión? Hombre, no le quepa duda. Mire, se llevan, como le decía, solamente en Estados Unidos y Canadá más de 1.400 procesos al año. Y se conoce uno porque lo ha hecho Ana Obregón. A mí me gustaría que todo el mundo diera la cara, famosos y no famosos. Porque al final siempre somos 4 los que nos exponemos. Pero también le digo, no me extraña que la gente no se quiera exponer cuando tenemos un gobierno que se dedica a señalar y a criminalizar, a amenazar con meter en la cárcel. Entonces... Pues si es que esto es una estrategia decidida del gobierno, porque lo que no se ve no existe. No quieren que existamos, no quieren que nos vean. A mí me encantaría que los famosos, y hay muchos, que han llevado a cabo procesos de gestación subrogada,
pues explicaran, ¿no? Dieran a conocer su proceso, explicaran la realidad, que además es que es un proceso precioso donde se rompen muchísimos dogmas. Pero bueno, no soy yo nadie para exigirles nada viendo la actitud del gobierno que tenemos. Le voy a ser sincero. Pues Eduardo Chapero, muchísimas gracias. Desde la asociación Son Nuestros Hijos. Bueno, ya sabéis que aquí tenemos los micrófonos abiertos y por supuesto encantados, ¿no?, de poder abordar estas cuestiones y siempre con datos, con información y aportando, bueno, pues esa información a los oyentes para que puedan tener su propio criterio y a partir de ahí construir una idea, una opinión, ¿no? Es otro debate en el que todo el mundo tiene una idea, una opinión, todo el mundo opina y muchas personas no saben tampoco de lo que se está hablando, de lo que se está tratando. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días. Muchas gracias por darnos voz. Buen día. Buenos días. Bueno, qué interesante, ¿no? Al final... Tantas aristas. Sobre todo la falta de lo que él denuncia, ¿no? El debate. Perdona, Paco. Paco, no pasa nada. No. A mí es un tema que me llama mucho la atención, ¿no? De que hay una polémica alrededor, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de que se produce esa situación en Estados Unidos, ¿no?, que es una sociedad garantista, que es una gran democracia, etcétera. Es verdad que me genera muchas más dudas cuando hablamos de determinados países, aunque algunos estén en la Unión Europea, pues porque, tipo Rumanía, no lo digo despectivamente, o cuando se hacía en Ucrania o en otros países, ahora no te digo la lista de memoria, no la tengo, ¿no?, donde no existen garantías, hay explotación de las mujeres, efectivamente. Y yo estoy totalmente a favor, ¿no? Y además estoy a favor de que la mujer que hace eso, pues cobre. Me parece que es de una hipocresía repugnante, vomitiva, en una sociedad donde todo el mundo cobra por todo. Hombre, me parece que si hay unas garantías legales, que esa mujer lo hace voluntariamente, ¿no? Oye, pues mira, resulta que esa pobre mujer fue madre joven y no puede llegar a final de mes, y el marido la trató mal y la dejó tirada en la calle. Oiga, usted, señora pam pam, pim pam y pim pum, ¿ustedes qué pasa? Como son de familias acomodadas, ¿no tienen esos problemas? Es decir, eso nos parece mal, ¿no? Decidimos que la mujer es dueña de su cuerpo y puede abortar cuando le dé la gana y vamos, es decir, a la edad que quiera, ¿no? Eso no pasa nada, no importa, ¿no? Decidimos cuántos perros se pueden tener, si se puede tener una vaca o no en casa, es decir, en este país donde la izquierda... Si puedes tener hijos o no, porque ya el siguiente paso que ha dado Garzón en su anuncio, estrella que nos presentaba ayer sobre el cambio climático, nos planteaba la cuestión de si es legítimo tener hijos o no en este mundo que estamos creando. Él ha tenido, ¿no?, 3, es que tiene una jeta que acaba de tener un permiso de paternidad, rica. Claro. Salvo que sea él. O sea, es que la verdad es lo que dice Maite, es decir, tienen una jeta de cemento como cuando te ponen un post haciendo una barbacoa a gas, como el Rejón en su ático y luchando por el cambio climático. Encima te lo ponen, o sea, con recochineo, ¿no? Y lo de Garzón es otra muestra. Pero lo mismo con las ministras, con la banda Cuchipandi de Igualdad. Todas han sido madres, todas han aprovechado ese momento, enhorabuena por ellas, pero claro, por otro lado, diciéndole a las mujeres que con su cuerpo no pueden hacer lo que les dé la gana, que son ellas las que tienen que decidir qué es lo que es legítimo y lo que no, y qué tipo de feminismo es eso. Bueno, y lo que decía Chaperón es que ni siquiera lo quieren debatir. O sea, hemos querido estar... O sea, aquí no hay debate. Aquí no hay debate. Aquí se hace lo que decimos nosotros. No, ese es un dato relevante. Que somos las feministas y somos las que mandamos en las calles. Y a quien no le gusta... Con todas las formaciones, menos con el Partido Socialista y con Podemos. Es una cerrazón ya ideológica. Absolutamente, sí. Y luego España como excepción, ¿no? Al final España... al final la chapuza, quiero decir, no se prohíbe, pasa como con la prostitución, nadie mete mano ahí, se quiere abolir, como si se pudiera abolir esas mismas feministas que dicen que con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras. Otra cosa es la trata, evidentemente, pero la prostitución también se quiere abolir. Y con esto pasa igual, o sea, se prohíbe, pero al mismo tiempo, claro, hay miles de casos, familias y de casos, con lo cual dices, bueno, es que pasa como con el aborto, o sea, aquí el aborto se estaba dando y nadie lo quería ver. En la época franquista se iban a abortar a Londres. Bueno, habrá que regularlo, es una realidad social. Pero bueno, prefieren taparse los oídos. Pero hay algo más bonito que tener hijos, ¿no? Es decir, van a ser resultado de una pareja que se aman, esperemos que para toda la vida, si me permites, en plan Happy Flower, ¿no? O no. Pero es un ser vivo que nace. Entonces, yo no entiendo cuál es... perdón...
el inconveniente, ¿sabes lo que quiero decir? Entiendo, hay cosas que yo no soy capaz de... Me pasa pues con la la homofobia, con el machismo, con el racismo, que como no soy capaz de racionalizar que alguien esté a favor de eso, lo mismo digo de la subrogación, de la gestación subrogada, no soy capaz de racionalizar que alguien me diga por qué, qué hay de malo. No, a ver, sí, yo sí puedo, a mí me puede en un momento dado suscitar ciertas dudas, por ejemplo, cuando hace años, es cierto, vi un documental en la BBC sobre las granjas que había de madres en la India, por ejemplo. Por supuesto, y ahí efectivamente es donde hace falta regular y donde hace falta inversión, pero puedes tener dudas éticas incluso con la edad, que era el punto que establecíamos también. Con la edad, hay muchas facetas dudosas, pero en cualquier caso lo que no se puede es ser hipócrita y tener un doble baremo para todo. Sí, a ver... Pero dime cuál es el porqué. Mira, lo de las granjas, pues yo decía... A ver, la edad poniéndonos todos en el sentido, digamos, de la evolución humana tal y como la entendemos y al mismo tiempo en el proceso vital que puede tener una persona, el normal, no una persona joven que fallece de manera prematura o que tiene una enfermedad de manera prematura, que es la respuesta que está dando todo el mundo a la motivación de la edad, ¿no? A ver, hay una ley de adopción de padres adoptantes en este país que establece una edad por una sencilla razón, porque tú si tienes 50 años es más lógico que a lo mejor que adoptes un niño de 10 o de 15 que lo tengas de recién nacido. Pero yo tengo 75... Pero simplemente para garantizar que ese niño en todo su proceso vital en el que va a necesitar de sus padres van a estar vivos y no muertos. ¿Pero por qué tienen que regular eso? A mí, yo no estoy a favor del modelo de la edad. Pero te lo contesto. Yo tengo 75 años, por ejemplo, soy multimillonario y me puedo pagar lo que sea. Entonces sí puedo tener una chica de 30 años o de 20 años y tener un hijo con él, ¿no? Es que eso es una circunstancia distinta a la que estás planteando. El caso, por ejemplo... Porque sí, porque estás hablando de que... morirá. Perdona, estás hablando de que la madre se supone que va a estar ahí. Estás hablando de una madre que tiene 30 años. El caso de Papuchi, que es otro caso que siempre se ponía, pues Papuchi fue padre con 80 y tantos años, el padre de Julio Iglesias. Bueno, pero ¿y cuántos años tenía su mujer? Yo prohibiría que habláramos todos aquellos que tenemos hijos, que solamente hablen aquellos que no pueden tener hijos y que nos digan, pues si ahora una pareja que está aquí dice, yo no puedo tener hijos y me niego a la gestación. Bueno, le escucho. Pero claro, yo he podido tener hijas, he podido completar mi ciclo vital. Pero ¿y tú no consideras que una persona, yo por ejemplo estoy a favor de la gestación subrogada, pero estoy a favor de la gestación subrogada con una normativa, con una legislación y con unos límites? Y yo por ejemplo sí que creo que hay que poner un límite en la edad, como hay en la adopción. Es que la adopción es mucho más garantista, niños. Incluso por ejemplo, yo conozco casos de personas que han adoptado en México, por ejemplo, donde las pruebas psiquiátricas y psicológicas que se les han hecho son durísimas. Entonces, es verdad que luego la gente que tiene hijos, naturalmente, hay padres que dicen que Dios, pero es verdad que para el propio niño sí garantizan una serie de condiciones de vida y demás, con lo cual es lógico pensar que en la gestación subrogada tenga que haber también... Pero, Ana García Obregón, vamos a hablar claro, es rica. Es decir, afortunadamente para mí me queda simpática, es rica, es lista, etcétera, ¿no? Tiene hermanos, sobrinos, etcétera, etcétera. No va a tener una red de apoyo obvia. Dios no lo quiera, yo espero que ella viva 120 pero años. No se trata de que tenga una niñera, no se trata de que la niña, dejarla que ella se muera y dejarla con una niñera porque está pagada. A mí me parece que el concepto de que no puede estar sola tiene que ser algo más. En el mundo hay huérfanos. Yo creo que sí hay que pensar el tema de la edad y a la hora de traer a alguien al mundo, pues tener un poquito de responsabilidad en ese sentido. No se trata de tener dinero para dejarle un ejército de niñeras y que te lo alimenten hasta que cumpla 18. Me parece más serio. Este debate que es sano, ¿no? Cada uno tiene su idea, su punto de vista, es el lógico que se tendría que desarrollar al más alto nivel para legislar. Pero ¿no? Un ser vivo, al final es un ser vivo. Nosotros, imagínate yo cuando tuve mis hijas y mi mujer y yo morimos en accidente. Ya está. Imagínate que hubiera pasado eso. 3 hijas huérfanas. Pero esas son cosas que tú no puedes planificar. Eso no lo puedes planificar. Son circunstancias que afortunadamente esto sí lo puedes planificar. Pero ¿por qué derecho tenemos nosotros a planificar la vida de los demás? No, sí. Aquí nadie se arroga el derecho de planificar. Al menos ponerlo en discusión y tú tienes
yo, Rosana, Maite, tenemos el derecho de dar nuestra opinión sobre un tema. Yo conozco casos, y por supuesto yo también defiendo la gestación, porque conozco casos de familias que han sido muy cercanas a mí y que han sido enormemente felices gracias a esto, que han podido tener hijos, que lucharon. He vivido con ellos el calvario de no poder, de lo que tuvieron que luchar para ser padres, y la felicidad que les ha traído ese hijo, y por lo tanto yo soy un firme defensor en ese sentido de este método, pero creo también que hay algunas preguntas que por lo menos hay que plantearlas y hay que hacérselas, y yo creo que el tema del límite de la edad es una de ellas. Y es verdad que desde el punto de vista de la mujer, yo como liberal, que una mujer haga con su cuerpo lo que quiera, pero para todo, o sea, no solo para una cosa o dos. Pero es verdad que a mí siempre me ha suscitado también, o me empezó a suscitar recelo. Es verdad que voy evolucionando a medida que voy hablando con gente y te vas informando, pero sí, como mujer, me suscitaba recelo el hecho de tener a la mujer, lo que puede pasar con la prostitución también, como fábrica de criaturas. Bueno, pues como oficio me parece un poco degradante en algunos casos, ¿no? Pero por otro lado dices, bueno, esa es una visión, si quieres, un poco más en la línea feminista, pero es que luego hay un montón, una realidad muchísimo más compleja alrededor, y después de todo es la decisión de los adultos y una persona libre lo que tiene que contar. Y es un ser vivo que va a estar, porque yo no conozco a nadie que esté a favor de las granjas reproductoras, ¿no? Como en una realidad distópica de la ciencia ficción que, como decía Rosana, tanto me gusta, ¿no? Eso es repugnante, estamos de acuerdo. Nadie está a favor de la prostitución, que eso es una gran mentira, pero bueno, porque casi toda la prostitución es obligada, es decir, hay una pequeña parte de la prostitución de los multimillonarios, vale, pero la prostitución en general es resultado de una situación. Yo no conozco una mujer que diga, mira, me levanto esta mañana y me voy a hacer prostituta porque me gusta ser prostituta. Bueno, depende, ¿no? depende, Paco, no estoy para nada de acuerdo. Es solo un 5%. La trata está por un lado, y luego existe una prostitución en otras circunstancias y en otros órdenes de la vida. Es un porcentaje pequeño. ¿Lo ves pequeño? Bueno, no lo sé. ¿Cuántas universitarias, se costean sus caprichos a partir de la prostitución? Eso es un porcentaje pequeño. Bueno, no lo sé yo el porcentaje, no te lo podría decir, pero vamos. Al final eso viene de una situación de posición de debilidad de la mujer obvia, que no tiene recursos porque ha tenido hijos menores, o porque ha venido de Kenia, o ha venido de Nigeria, o ha venido de China, de donde sea, ¿no? Y necesita dinero para poder vivir. Es una obviedad. Es decir, a mí nadie me va a convencer que una mujer que se tiene que acostar con 12 tíos al día para poder ganar dinero, lo hace porque le encanta. Habrá alguna, pero en general, ¿sabes? Unas lo hacen voluntariamente porque es de sentido común. Si tú ganas 600 euros de limpiadora, a lo mejor, y dices, pues en lugar de hacer de limpiadora, pues hago de prostituta porque puedo mantener a los 2 hijos que he tenido. Es decir, es un panorama enormemente complicado. Igual, complejo, ¿no? Sí. Pero que no es de blanco o negro, ¿no? Es decir, luego si me digas, oye, hay una niña pija que sus papás no le dan dinero en una universidad americana y han montado una red de prostitutas jovencitas y tal, pues seguro, ¿no? Pero en general es un tema sórdido, un tema difícil de resolver. Pero la gestación, que es lo que nos ocupa, ya digo, yo acepto como es normal, cualquier opinión es tan válida como la mía, o mejor que la mía, ¿no? Pero yo no veo ninguna razón para que, si no hay explotación de la mujer, es una decisión voluntaria, ¿no? En un país como Estados Unidos o en España, si se hiciera, una pareja no pueda gestar, es decir, no sea cual sea su edad, ¿sabes? Si al final, bueno, es lo que comentábamos, el debate está ahí, pero la realidad es que la edad es un factor que se tiene en cuenta para un proceso de adopción, Paco, o para, por ejemplo, un proceso de inseminación artificial o de fecundación in vitro. Tú puedes pedirle, como Estado, tú puedes regular y decir, pues mire, a partir de los 70 años, si alguien quiere hacerlo, tendrá que explicar, Paco, quién tutelará a ese menor, porque es el bien a proteger. En Estados Unidos es así, por eso lo pudo hacer. En cada estado, quiero decir, donde lo hizo Ana Obregón, fue en el derecho te lo permite todo. Puedes tú tutelar, porque el bien a proteger, ¿cuál es? En este caso, por eso el menor es un ciudadano español. Es decir, por más que se ponga la chorrada que dice el gobierno... El caso es que esto es para debate y esto debería de abordarse, y aquí está claro que ni el Partido Socialista ni Podemos lo quieren hacer. Es más, lo quieren prohibir y continuar prohibiendo en otro orden de cosas
y nos vamos a un referente del socialismo como fue Pedro Cerolo, que le han reivindicado y tantas, por ejemplo, Carla Antonelli, ¿no? La que la veíamos el otro día con Yolanda Díaz, era una de las que más reivindicaba siempre en compañía, ¿no?, de Pedro Cerolo en este caso. Los cambios en el feminismo, yo siempre me estoy acordando de la carta de Manuela Carmena y varias feministas en el 2006 cuando salió la ley de violencia de género en contra de la ley de violencia de género, publicada en El País. Un manifiesto muy interesante. Bueno, pues para releerlo otra vez, el sillón Relax Plus, si te parece, que es ese sillón estupendísimo que tenemos para los oyentes, claro que sí. 600 euros era su precio, 499 para todos los oyentes de radio y además facilidades de pago y descuento del 5% para los socios de Libertad Digital, en diferente gama de colores, con su mando a distancia que no se pierde, con su calorcito en las lumbares que es maravilloso, su masaje también, vamos, que lo hace absolutamente todo. Yo quiero uno.com, aquí lo pueden comprar. Bueno, Sergio, cuéntanos, los oyentes, a ver pues, por dónde han ido hoy. Los temas que hemos planteado hoy sí que han calado, tanto lo de Garzón y su campaña en contra de como para no calar. Es verdad que de la forma que lo ha dicho Garzón, desde luego es para alertarse, pero es verdad que a los oyentes ya no les sorprende nada, como vamos a poder escuchar. Y luego lo de las multas en Italia, que no use los anglicismos si degradan el idioma. Aquí parece que sí que ha habido algo más de debate sobre el tema, así que si os parece, después de la pausa lo escuchamos. Muy bien. Es la mañana, es radio. Bueno, Sergio, nos decías que esos dos temas han causado sensación entre los oyentes, ¿no? Pues sí, Rosana, ahora vamos a escuchar cómo califican los oyentes de esa campaña de Garzón, que dice que no es el mejor momento para tener hijos por el cambio climático, y vamos con esa cuestión que ha gustado tanto. Es que has escuchado. Es un memo absoluto. Eso sí que es distópico. Sí, eso es. Pues cambio. ¿Y él entonces? Bueno, no olvides que él es un niño pijo de familia. Pero a él no le afecta el cambio climático. No le afectó para irse toda la historia de la Tierra. A todo lujo en viaje de bodas a Nueva Zelanda no le afectó. Para poner un solomillo en su boda tampoco le afectó en su lucha contra la carne y la vida imposible que le hizo a los ganaderos. En todo escenario distópico siempre los ricos, las élites privilegiadas tienen una posición distinta. Tienes que asumirlo. Es verdad. Es decir, en el mundo distópico de un comunista como Garzón, no hay más que ver que había dos tipos de supermercados, ¿no? Unos para la nomenclatura, que encontrabas lo que querías, lo que quieras, y otros para la puñetera plebe, vamos, de toda la vida, vamos, no, ¿sabes? Es que para algo unos son una cosa y otros son la otra. Sergio, tenemos los niños que no se pueden tener por el cambio climático, por un lado. Los anglicismos, que hay quien lo celebra, esta medida, hay quien está en contra, eso es, en Italia, y hay quien se conformaría con mucho menos de lo que plantea esta medida tan tajante. ¿Cómo nos llevarán al ministro Garzón a algún médico o algún especialista o algo que lo miren? Porque lo de este señor es muy fuerte, ¿eh? Que usted lo que tenía que hacer es fomentar la natalidad, porque el resto de españoles, menos usted y sus amigachos que chupan del bote, el resto de los españoles somos los que trabajamos y cotizamos para llenar ese bote del que usted chupa. Es como decía el otro, hacer lo que yo diga, pero no lo que yo haga. O sea, ellos pueden tener hijos porque son comunistas, el resto de la gente no, porque no ayudan ustedes a las familias que tienen hijos. El ministro de Consumo cada vez que habla sobre el pan. Ahora que no tengamos hijos, que no es buen momento. Él tiene 3, Pablo Iglesias tiene 3, Yone Belarra acaba de ser madre. Nada, quieren llenar España de pequeños comunistillas, que los demás nos estemos quietecitos. Por el otro lado, Yolanda diciendo que como mujer nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer. Como siempre, el comunismo lleno de contradicciones. Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Yo lo apoyo perfectamente, porque la mayoría de las cosas que decimos en inglés es que no sabemos ni lo que decimos. ¿No la criticaban tanto porque Vox iba con ella? Hombre, por favor, es fantástica. Bueno, en periodismo deportivo y sobre todo en publicidad. La publicidad es la que más lo invade todo y es la que te introduce estos anglicismos totalmente innecesarios. Me conformaría con que se dejase estudiar en español en toda España. El que quiera estudiar en español, que pueda estudiar todo en español. Y el que quiera en catalán o en gallego, todo, pues también pueda, que puedan. Cada uno haga lo que le parezca. Yo me conformaría con eso. Bravo. Ojalá hubiese gobernantes que hiciesen lo mismo aquí, sobre todo con respecto al lenguaje inclusivo. En serio, la norma es absurda. Es otra vez prohibir y más normas y más normas. Pues en vez de hacer eso, al que no lo utilice, dale un premio. ¿No te parece? Aquí, por ejemplo, el look es algo que ya está interiorizado. Todo el mundo habla de look, incluso de lookazo. Me parece tal error. Viajando a la tierra de Vargas Llosa, yo he oído decir guachimén. Es que te quedas por vigilante. Y bueno, lo de brother, aquí llamar a uno brother, tremendo.
Sí. Tiene que haber un equilibrio, ¿sabes? Porque los idiomas son permeables. Es decir, no hay ningún idioma a lo largo de la historia que no se haya visto modificado por las influencias externas de otros idiomas. Pero aquí estamos hablando de comunicaciones oficiales, de comunicaciones institucionales. My brother, ¿no? Pero... Claro, o sea, sí, no, pero es que es verdad que se utilizan anglicismos y es cierto que yo mira, me parece bien la medida de Giorgia Meloni. Hombre, son 100.000 euros de multa que no yo es la aplicaría a todo el sector de marketing, ¿eh? Todo, no puedes soportarlo. A mí no tanto, me parece medio. A mí me parece no te ofendas, una chorrada. A mí yo creo que yo estoy con la gente que habla de libertad. Regulan todo. Que la gente hable y se... Ahora faltaría más que nos estén regulando que recibes, cómo nos vamos a expresar. Porque tendrían un problema, Rosana, porque hay muchas palabras que no tienen ni traducción. Una comunicación del Ayuntamiento de Madrid. Comunicándote que te ha multado, porque te ha saltado un semáforo. Bueno, pero no para eso, no necesariamente tienes que poner multa, exacto, con que hagas una sugerencia y digas en las comunicaciones institucionales procurar evitar el uso de los anglicismos. Como han hecho en Francia con el lenguaje inclusivo. Pero esto de que multas y tal, persecución, de un lado no vamos al otro. Han vetado el lenguaje de una persecución lingüística no vamos a otra. Las comunicaciones oficiales, entonces... no sé, es complicado, pero lo que decía, el lenguaje inclusivo, por ejemplo, te vuelves loco, ¿no? Yo hay veces cuando intento hacer algo inclusivo, digo, ya paro, ¿no? Porque es que haces un artículo y estás condicionado a tal, ¿no? Luego tienes los que adoran el pasado, ¿sabes? Es decir, en la Academia Española está lleno de adoradores del pasado que dices, oye, pero cógete entonces algún diccionario del siglo XVIII, ¿no? Es decir, a ver si lo entiendes. Digo, porque claro, los filólogos tienen que justificar su existencia. Y luego hay los pijos que dicen, todo esto de los acentos fuera, ¿no? Chorrada, ¿no? Y, oye, ¿qué más da escribir con B o con V? En el fondo, oye, pues es parecido, ¿no? O las tildes, o quitar las tildes, ¿sabes? ¿no? Es decir, por eso yo estoy a favor de que las academias, ¿no? La francesa, la italiana, la española, tienen que ser templos del saber, pero tampoco pueden ser una panda de carcas del siglo XVI. Bueno, quizá no tengamos todos los datos, ¿no? De la información de lo que está sucediendo en Italia. No sabemos si la situación es realmente grave. Hombre, en España sabemos la circunstancia que se da en algunas comunidades autónomas, donde, como decía la oyente, efectivamente lo que es imposible es estudiar en español, ¿no? Sí, aplaudo que lo que está haciendo Meloni, por ejemplo, con el tema de los alimentos, que obligará a poner en los alimentos donde todo aquel alimento sintético o que haya trazas de harina de insectos, por ejemplo, pues que la gente lo sepa y porque claro, es plantarle cara a la Agenda 2030 y a los lunáticos que nos quieren hacer comer ese tipo de comidas. Por Bill Gates. Claro. Pero el problema son las redes sociales, es decir, aquí hay una realidad objetiva, desgraciadamente, y es que la gente se acostumbra a mandarte mensajes, a comunicarse, etcétera, etcétera, y las redes sociales se van extendiendo porque toda la gente joven ya se maneja en el mundo de redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera. Entonces ahí no puedes escribir en largo, no importa la calidad de lo que escribas. Bueno, y luego es verdad los anglicismos son más rápidos. Y luego es verdad que hay una generación ya de españoles que están siendo educados en colegios bilingües en algunas comunidades, como por ejemplo la madrileña, donde la enseñanza bilingüe se impuso hace unos años y ya hay una generación de chavales que ya son mayores adolescentes. Si te educan en castellano bien, no es incompatible, ¿sabes? En absoluto. Es decir, tú puedes ser... claro. Yo mandé a mis hijas fueron a estudiar a Canadá, ¿no? Y entonces, bueno, lo importante es que sepan los dos idiomas, o 3 o 4 o 5, todo lo que puedan. Y los que quieran hablar, que haya libertad. Bueno, que vamos a hacer una pausa, vamos a conocer las noticias y enseguida viene Isabel González con la otra parte de la información del día, que es la crónica rosa, y lógicamente la gente está esperando. Sí. Es la mañana. Es radio. Vanessa Vallecillo, buenos días de nuevo. Días, bueno, la última hora de la información. ¿Por dónde pasa? Después de 3 días de alta tensión ha hablado Irene Montero, lo ha hecho en la radio de cabecera de Podemos, teniendo en cuenta que ha intervenido después de Pablo Iglesias, que no dejó títere con cabeza, después de Belarra, que continuó con las tutelas. Lo cierto es que Montero tampoco nos ha ofrecido nada nuevo. Insiste en ese acuerdo de coalición si Yolanda no quiere acabar como Errejón. Recuerdo como también había muchas voces hace 4 años que le dijeron a Íñigo Errejón que se presentase sin Podemos, que tirase sin Podemos, que iba a tener un muy buen resultado electoral. Esto ya lo hemos vivido, pero sí que creo que sería mucho mejor que alcancemos un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar.
Era gratuito, ¿verdad? El ataque hacia el caso Rejón. Sobre la otra noticia del día ha hablado Margarita Robles, después de escuchar a Patxi López y a Escrivá acusando de trata de personas a los padres que optan por la gestación subrogada. Esto es lo que ha dicho la ministra. Yo entiendo que es un tema que produce una cierta curiosidad, pero también deberíamos acostumbrarnos todos a respetar las razones personales por qué una persona toma una decisión. Yo creo que aquí en España todos nos convertimos siempre en jueces y opinamos sobre lo que hacen los demás, muchas veces sin tener datos concretos, sin saberlo. Por tanto, debate político, debate jurídico sobre la gestación subrogada, sí, y en este caso en España no hay ninguna duda y la posición del Gobierno es muy clara, contrario a la gestación subrogada. Pero ya las consideraciones personales de por qué, en este caso Ana Obregón, pero cualquier persona realiza algo, nos faltan elementos de juicio. Bueno, pues en una opinión, digamos que sensata dentro de los disparates que se han escuchado dentro del Gobierno, pero hay que insistir que forma parte de un Gobierno que se niega a regular esta situación en España. Que es lo que no entiendo. Ella es bien, porque ella es jurista, pero claro, es que Patxi López es nada, ¿no? Entonces, las cosas que dice no te lo puedes tomar así como muy, muy en serio. Escrivá, que es que ¿quién le ha dado vela? O sea, e incluso Job también ha hecho algunas declaraciones en donde ha sobrepasado el límite. Sí. Pero no explican, yo todavía no he entendido cuál es la razón real, más allá de las chorradas. Porque toca, es lo que toca. ¿Sabes? Que a mí me digan, oye, mira, pues la razón es que hay un estudio psicológico que dice que tal. Pero eso ya también son razones personales, o sea, eso... Bueno, pero no podemos aceptar la razón personal de un gobierno, claro, evidentemente no. Porque a mí no me gusta, oiga, no, dígame usted por qué jurídicamente, por qué emocionalmente, ¿sabes? Porque Luis, por ejemplo, planteaba un tema muy inteligente, oiga, la edad, ¿vale? Oiga, eso es un tema que me parece muy razonable, debate, ¿no? Sí. Pero el resto nadie ha sido capaz de decirme por qué una pareja, pongamos, si me permites un tópico, de 48 y 50 años, ¿no? ¿Por qué no pueden hacer una gestación subrogada? ¿Cuál es la razón en un país democrático como Estados Unidos, donde la mujer voluntariamente, no obligada, lo hace y recibe un dinero? Porque claro, oye, pues tendrás que pagarle, o también eso de lo altruista es que lo pague todo la mujer. No, pero es como la ley trans. Es que sí. Se lo comentaba a Eduardo anteriormente al entrevistado. En la ley trans, en el proceso de elaboración de la ley, no se escuchó a ninguna de las partes. Se hizo una simulación de lo que tenía que haber sido ese proceso de elaboración de la ley en el Congreso, que lo realizó el Partido Popular, yo creo que con buen criterio. Luego es verdad que no tuvo tampoco demasiado eco en los medios. Durante 2 jornadas se escuchó a cada una de las personas, de los ponentes, que tendrían que haber estado en el proceso de elaboración de esa ley. Pero lo mismo pasó con la ley de educación. Como se hizo por el trámite de urgencia. O sea, este gobierno ha hecho todo a espaldas de los expertos, a espaldas de los consejos, el Consejo de Estado, a espaldas de todos los expertos. Pero Maite, estamos hablando de cuestiones muy graves que pueden acabar directamente con la vida de una persona. Estamos hablando de amputaciones a menores de edad, en el caso de la ley trans. Y sobre todo que sí tienen precedentes de lo que está pasando en países que ya no llevaban. Y con la ley del sí, y mira las consecuencias sociales las que trajo, y mira que no habían sido advertidos, y mira que había informes. Y por cierto que han paralizado la información sobre lo que está viendo ahora de la rebaja de penas. Eso lo ha comentado Santiago González, lo han congelado. Les preocupa el marcador. Que en aras de la democracia, que es maravillosa, mejor que una dictadura obviamente, aceptamos que cualquier ignorante sea ministro. Vanessa, ¿alguna cosita más? Nada más. Bueno, pues nada, muchas gracias, Vanessa. Isabel González, buenos días. Buenos días, pues hace una semana exactamente nosotros apuntamos esa posibilidad de que surgiese un titular, y además yo creo haberlo recordado, que fuese "Soy abuela", pues se ha cumplido. Es abuela Ana Obregón, portada exclusiva en la revista Hola, 12 páginas de entrevista en la que explica con pelos y señales y en la que hace que los que no lo entendían lo intenten entender, y los que ya lo entendíamos e incluso lo defendíamos, pues incluso nos hayamos llegado a emocionar, que particularmente es lo que me ha pasado a mí. Fuera de debates morales, en el plano de la crónica rosa estamos hablando de una mujer que dice haber cumplido el sueño de su hijo muerto y que tiene ahora en sus brazos a un nieto que no habría podido tener si no fuese a través de un vientre de alquiler. Y que Isabel, si has escuchado la entrevista con Eduardo, además es que luego he hablado con Eduardo, nos ha dicho que probablemente sea el primer caso en España. Y que va a ser precursora, como ya lo fue, de la ley del menor que protege los ojos de los famosos. Claro, bueno, sí, la ley del menor es verdad que habría que matizarla porque 23 años después hay que reformarla porque tiene muchas fallas, pero
pronto, oye, salta la noticia, según, si esto todo se confirma, los datos que tiene Eduardo de la Asociación Nacional de Familias con Hijos por Gestación Subrogada, sería el primer caso de abuela en España. Que conozcamos. Bueno, según los datos que él ha estado mirando. Yo no digo que esto no sea... Esto no creo que sea una invención de ella. ¿Qué cuenta Ana Enola? Que esto no es el primer intento, que es el mismo día que su hijo se va al cielo, y lo dice así, cuando ella ya empieza directamente con este proceso, que varias veces no ha salido adelante, no han sido viables los embarazos, y que finalmente 3 años después, tiene esa niña en brazos. Que se hubiera quitado de en medio si esto no hubiera sucedido. Es decir, Ana no habla directamente de suicidio porque no menciona la palabra, pero está diciendo que se hubiera quitado de en medio. Es que la frase está absolutamente clarísima. Y luego que nos preparemos porque pueden venir más niños. Existe más capacidad gestora por parte de los restos biológicos que se conservan de su hijo y de futuras madres gestantes, o la misma. O a lo mejor la misma. Sí. Y ella lo avanza. Se supone que sería la misma. Bueno, claro, pues ¿no? dice eso, dice, ¿quién sabe si vendrá el niño? Así que vamos a prepararnos para lo que está por llegar porque, insisto, yo entiendo que el debate trasciende a lo político, a la moral, a la ética, pero en la crónica rosa nos va a dotar de una serie de comentarios que nos van a acompañar, pues no lo sé, como decía Dani Carande, hasta que a la niña la despixelemos con 18 años. Y luego años. lo que comentaba antes Luis, porque el primer titular de la revista de la semana pasada de Hola ha sido madre, ¿no? Sí. O madre. Es que ella ha inscrito a la niña como hija suya. La niña está inscrita, y lo explica Ana perfectamente en la revista, como hija. Claro, me imagino que existe una serie de ardides legales o de temas legales que te impiden de alguna manera poner que la niña es tu abuela, que tú eres abuela de la niña. Además de que aquí hay una tercera persona implicada de la que todos hablamos, pero que no habla, que es Alejandro Lecchio, que es el abuelo por sorpresa o no de esta criatura. Es todo absolutamente digno del debate más elevado, así que nosotros vamos a intentar Bueno, pues vamos a seguir escuchándote, Isabel. Muchas gracias. Gracias, Luis, por acompañarnos. Gracias, Paco, muchísimas gracias por acompañarnos. Maite, lo mismo. Vanessa, lo mismo. Que disfrutes estos días de vacaciones. Gracias. Nosotros vamos a seguir acompañándoles porque les vamos a dejar a partir de... Bueno, ahora con Isabel González hasta las 12, pero les vamos a dejar a partir de mañana con programas especiales, con los mejores momentos de la mañana, las mejores tertulias, las mejores entrevistas a partir de las 7 de la mañana, mañana mismo aquí en Es la Mañana. Que pasen un feliz día. Es la mañana. Es radio.